Primero que todo, qué bonito saludar y ser saludado. No, ya. ¿Tienen alguna duda respecto a la exposición para el día miércoles y el día viernes? Empezamos el día miércoles las exposiciones, ¿no? Les sugiero que todos los que puedan hacerla el día miércoles, hagan ese día, para que ya tengan su definitiva la materia, de toda la materia. ¿Ya? Porque el viernes de hoy en noche ya se cae el periodo. ¿Ya? Coronamos un cuarto del año. ¿Listo? Entonces, es importante. ¿Tienen alguna duda? Sí, es una para la pregunta que cómo crear la forma de sus energías. Con el petróleo No, cualquier tipo de energía. Sí, no, no creo. Sí. Sí, no, lo pueden usar con cualquier fuente alternativa de energía, pero que sea real. O sea, digamos, no nos vamos a poner a inventar cosas que no son viables en Colombia. Por ejemplo, digamos, en Colombia, uno puede decir, ah, sí, vamos a poner energía eólica. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Eso qué reemplaza? ¿Será que los gobiernos sí lo podrían apoyar? El gobierno ahorita, ¿en dónde se pondrían? ¿Cómo se pondrían? ¿Cómo funcionaría? ¿Sí me entienden? O sea, es algo mucho más complejo. Entonces, la cuestión de la última pregunta, yo creo que o sea, tienen que prepararse mucho porque esa última pregunta es algo difícil, un poco difícil en el sentido que ustedes tienen que saber para responderle. Si no saben, pues van a salir con cosas que no tienen que ver con la exposición. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Ya la subiste a Normatrix? ¿Alguien ya la subió a Normatrix? ¿Alguien de los presentes me refiero también virtuales? ¿Alguien ya la subió a Normatrix? Ah, es más, pues bueno, venga yo. Metámonos a Normatrix, ¿no? Normatrix. Miramos a ver si alguien ya la envió. No te morí. A ver, cursos. Ah, no. Todo bien, no pasa nada. Actividades. Veamos acá, presentación de la tercera evidencia. Ya entregó. ¿Estos son de la 11? Ah, Calvache ya entregó. ¿Puedo abrirla? ¿Puedo abrir tu presentación? Listo. Vamos a revisar, solo como ejemplo, para corregir algunas cosas, o no, la exposición del compañero Calvache. Listo. Vamos a ver. Entonces, es importante, por ejemplo, que nosotros en las presentaciones la acompañamos visualmente, ¿listo? No, lo digo para todos generalmente. Obviamente este trabajo tiene una ventaja y es que antes de la exposición lo estoy corrigiendo. Entonces es una ventajosa. Por eso les decía a alguien que se quería presentar, porque el compañero lo puede corregir. Pues, por ejemplo, es importantísimo antes de una presentación escoger, por ejemplo, un diseño, aunque esta cosa no sé por qué no deja. Porque está ilegal. Entonces, pero tampoco es editarlo ni nada. Tocó hacerle hard. Yo podría ser, pero no se puede. Entonces, en sus computadores que sí tienen licencia, la idea es, por ejemplo, no se puede hacer esto. Diapositivas solo con letra no está bien. Las diapositivas las tenemos que acompañar con imágenes
que estén ahí bien. Acá ponemos, por ejemplo, Colegio Santa Isabel de Hungría, pero esto no va así, sino va primero el título. ¿De qué vamos a hablar? No sé, transformación de la energía, fuentes de energía, obtención de energía para el humano. No sé qué nombre me da nada, pero sabemos cuál es el tema global. Bueno, que son fuentes de energía, transformación de energía, procesos de obtención de energía, extracción en términos de la energía, como quieran llamar. Ese es el título. Después van a poner su nombre, realizado por Samuel Calvache Álvarez. Luego van a poner el curso, curso séptimo, sexto A, que todavía está muy chiquito. Entonces están haciendo el paso a séptimo, todavía los llamo sexto. Colegio Santa Isabel de Hungría, al final, ¿listo? La presentación. Y una diapositiva con un fondo que tenga que ver un poco, o que sea serio, o que tenga que ver con la exposición. Digamos esto, pues lo mismo, no un diseño de diapositiva, agregar alguna imagen, dice acá. Aunque alrededor de 176 países tienen ahora una política energética, el mundo todavía depende de gran medida del petróleo, gas y carbón. Entonces, digamos acá, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo buscar, venga, yo comparto acá más bien esto, para que ustedes vean todo. Acá, energía limpia. A ver qué es lo que nos sale. Entonces, digamos, energía limpia, yo puedo escoger, por ejemplo, esta imagen para esa diapositiva, por ejemplo, y la pongo. Y entonces, digamos, yo puedo ver que acá me dice, depende todo el mundo del petróleo, gas, carbono. Entonces, uno con esta imagen puede decir, vea, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener varias cosas, ya poniendo solo esta imagen. Digamos, yo puedo explicar, les voy a hacer la explicación de una vez con esto, para darles como ejemplo. Digamos, por ejemplo, nosotros vamos a tener acá una fuente energética principal. ¿Cuál es la fuente energética principal? El sol. ¿Listo? O sea, el sol siempre se va a constituir una fuente de energía fundamental, tanto para los seres vivos e incluso para los objetos. También para los objetos, para las cosas, para los planetas, para todo. El sol va a ser muy importante en nuestro sistema solar. ¿Sí? Porque gravitatoriamente y porque también es una bola de ¿qué? El sol, una bola de energía que ¿En forma de calor? genera energía en forma de calor, etcétera, de energía termodinámica. Pero ¿qué es el sol? ¿Qué son las estrellas? Muy bien, son bolas de plasma, están en estado plasma. Es decir, son radioactivas. No es una bola de fuego, sino lo que está sucediendo en las estrellas es la explosión todo el tiempo de átomos. Que rompen átomos y eso es lo que permite que el Sol en este momento esté dando esta intensidad lumínica. Gracias a su radiación. Ahora, lo que está entrando a la Tierra, esto que percibimos acá ahorita, por fin, que está haciendo por fin calor en Bogotá. Hoy es un día extrañísimo. Por fin. Lo que estamos viendo ahí es solo el 5% de la radiación que está sacando. Esto que percibimos nosotros solo es el 5% del Sol, que llega hasta acá. El otro 95%, el 90% lo rechaza el campo electromagnético y un 5% adicional lo rechaza la capa de ozono. Solo está entrando el 5% de los rayos del sol, de la radiación. Entonces, como se están destruyendo átomos, miren la cantidad de energía que puede llegar a liberar el sol. O sea, dentro de cada átomo hay una gran fuente de energía. Camilín, cuéntamelo todo. Profe, es que te quería preguntar, de la exposición es donde la pregunta que tú colocaste que decía que algo de la energía... Espera, es que me olvidó la pregunta. Sí, no importa, ¿qué pasa con la pregunta? Es que no sé qué es lo que tengo que hacer en la pregunta. ¿Sí? Se cortó, Camilito. Profe, es que no sé qué hacer
donde dice la pregunta. No, lo que tienes que hacer ahí, porque esa pregunta para responderla lo único que tú tienes que hacer es pensar, que es lo más difícil. O sea, pensar es muy difícil. O sea, cuando usted tiene a una persona en la cabeza, no está pensando, dice, ay, es que la pensé a ella o a él todo el día. No, eso no es pensar, porque pensar es mucho más trascendental. O sea, pensar es cuando usted realmente analiza un proceso. Entonces, por ejemplo, Camilo, la pregunta lo que dice o lo que establece es que nuevas formas alternativas de energía se pueden obtener, pueden hacer en la sociedad. Es decir, para no depender tanto de la minería, ¿qué podemos hacer? Pero que sea real. Eso es muy difícil. O sea, yo como seguramente la mayoría de sus familiares tendrán carro, sus papás, ustedes, su familia, tendrá moto, no sé. ¿Cómo transformar eso, ese tipo de energía que depende del petróleo, por ejemplo? Es un tipo de minería agresiva. O sea, hablo real. O sea, yo cómo podría generar que mi papá ya no consuma, o mi mamá, todos los días en su vehículo gasolina. O cómo generar alguna idea, o sea, esto no es que ustedes tienen que cambiar el mundo, sino generar ideas de cómo podría ser posible el cambio de la minería, pero que sea real. Por ejemplo, profe, tenemos que dejar de usar petróleo. Listo, todo bien. Se acabaron los computadores, se le acabó el PlayStation, se le acabó el Xbox, se le acabó la Nintendo Switch. El celular se le acabó. Porque gran parte de esos componentes vienen del petróleo. ¿Lo asumimos? Estoy seguro que la mayoría no son capaces de asumir. O sea, los viejos, uy, profe, ¿cómo así? Uy, profe, pero es que tal cosa. Los mismos discos, los mismos CDs, eh, o las tarjetitas de la Nintendo Switch, o los discos del Xbox de Play, salen del petróleo. ¿Sí? Ay, dejamos de consumir el petróleo y entonces ahora, ¿qué? La mayoría de la ropa que nosotros tenemos en este momento está hecha a partir de petróleo. Ropa a partir de- Difícil. Entonces, ¿dónde nos sentamos? Porque esas sillas en las que están ahí salieron del petróleo. ¿Sí me entienden? Es un problema mucho más grave. O sea, para responder esa pregunta, Camilo, tienes que ver primero qué problema quieres atacar. Si tú quieres atacar la minería de oro, por ejemplo, si tú quieres atacar la minería o la extracción de petróleo, la extracción de cualquier cosa que quieras atacar, tienes que mirar primero de qué está hecho, o qué compone más bien, qué compone o qué componentes que yo use a diario tienen ese material. Por ejemplo, si yo ataco la minería de oro, y yo digo, no, es que ya nunca más debería existir la extracción de oro. Listo. Bien. Adiós cables HDMI, también las consolas de videojuegos y los computadores que tienen partes de oro, porque son buenos conductores, hacen más fina la conducción. ¿Mm? ¿Ahí qué? Entonces, lo que, o sea, yo tengo una respuesta. Obviamente, la idea es que ustedes expongan la de ustedes y la vamos a ir mirando. ¿Sí? No les voy a decir si está bien o está mal o qué, no, porque es lo que ustedes han construido. Lo que sí se ve cuando alguien expone, cuando expone específicamente esa pregunta, es que pensó. Eso es lo importante, evidenciar que pensó. Digamos, si a mí me dicen, no, profe, pues poner estos molinillos de eólico ¿para qué? Para que ya que se cambie el petróleo y pues pierde, esa persona pierde evidentemente. Porque no se tomó el tiempo de pensar realmente qué problema quiere atacar. Estamos hablando de minería. Entonces, no, si dejamos, sí, pero es que el petróleo son, si van a atacar el petróleo, por ejemplo, son 3.000 productos que nosotros usamos casi que a diario de petróleo. ¿No? Pero hubo una vida antes del petróleo, también. O sea, la gente podía vivir antes del petróleo, antes de descubrirlo.
Entonces, ¿de qué forma pueden darse otras transformaciones reales? Camilo. ¿Camilo? Sí, profe, gracias, profe, pero profe, te quería preguntar, o sea, para responder esa pregunta, o sea, primero tenemos que, pues, que ver de qué material escogí y que, digamos, la mayoría de cosas si están hechas de ese material. O sea, si, como tú dijiste, el petróleo, pues, se usa mucho, ¿sí? Y tú hice varios ejemplos de petróleo. Entonces, yo te quería preguntar si, para responder esa pregunta, primero debemos de decir es que para responder la pregunta es, ¿toca bajar ese consumo del petróleo? Tú decides, tú decides. Por ejemplo, mira acá, digamos, yo solo en un momentico, mirando en Google, mire esto. ¿Cuál es el uso del oro en la industria? Entonces dice, uso, cerca de 3/4 partes, ¿cierto? O sea, estos tres está siendo usada para la joyería. O sea, el uso del oro es la joyería, principalmente. Pero mira lo que dice acá. Sus aplicaciones industriales, especialmente en electrónica, consumen 10, 15, a 15%, ¿cierto? Miren también, el remanente está dividido entre los empleos médicos, o sea, hacer cosas, algunos artefactos de uso médico, dental, acuñar, o sea, marcar, y reservas para el gobierno, o sea, los lingotes de oro y esas cosas que bueno, ¿sí? Entonces, es eso, digamos, usos del oro, usos del petróleo, porque ustedes quieren atacar el cobre, etcétera. Vamos a ver, pues, para qué puede usar, ¿sí? Entonces, mire lo que sale acá el petróleo. Los 6 usos principales del petróleo son transporte, energía industrial, calefacción, iluminación, lubricantes y subproductos. Bueno, o sea, con eso ya ahí tenemos por mucho. O sea, ¿qué tocaría? Si yo ataco el petróleo, ¿qué tocaría pensar? Nuevas formas de transporte, nuevas formas de obtención de energía industrial, nuevas energías de forma de energía en forma de calor, nuevas energías de iluminación, nuevas energías de lubricantes, nuevas formas, perdón, de lubricantes. ¿Sí? Eh, y vuelvo y les digo, o sea, no es que vamos a solucionar el planeta, no, lo que necesito es que piensen, o sea, de pronto que ustedes desde su ingenio, desde lo que han pensado, desde lo que han leído, desde lo que hemos aprendido durante todo el periodo, pues lleguen con un, venga, profe, la verdad es que usted algún día dijo que los átomos se movían de tal y tal forma, entonces yo pensé o creo que una solución al petróleo podría ser esto y de cosas, pero ¿por qué? Por ejemplo, cambiaría las piezas plásticas de esta forma y no sé, generaría nuevas placas a partir de solo metal. Tiene pros y contras, que también se generaría minería. Pero entonces la idea es, yo no les voy a decir, no, eso que usted está pésimo, no, sino de qué forma usted puede proponer nuevas formas de comprender el mundo. Si tú quieres, sí, claro. Si quieres escoger, por ejemplo, solo transporte, digamos, voy a solucionar parcialmente el problema del petróleo a partir del transporte. ¿Cómo podemos cambiar los combustibles? Entonces hay uno muy fácil. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. Esto es muy... ¿Y conocen esto, no? ¿Conocen los automóviles Tesla? Súper deportivos eléctricos. Entonces, acá, los autos Tesla son eléctricos. ¿Cómo se llama el de Renault? El eléctrico de Renault. Sí. ¿El chiquitico, profe? Ese, el Twizy se llama. Esto lo hemos visto mucho acá en Bogotá, ¿no? Sí, sí lo han visto. Cada vez Sí, se pone profe. Sí, profe. Cada día de mi vida. un carrito eléctrico. Profe. Mírenlo ahí. ¿En dónde? ¿Sacaron qué? ¿Porsche? Venga, y lo buscamos. Entonces, digamos que nosotros podemos hacer esto.
Vamos a decir, acá está Porsche eléctrica. Nosotros podemos decir, bueno, los automóviles eléctricos van a ser el transporte del futuro. La electricidad va a ser lo que nos va a solucionar. La pregunta del siglo es, que es la que yo hago en la presentación es específica, ¿en Colombia esto es posible? Por lo menos actualmente. No, profe. No, profe. Listo, ahí está bien. No es posible. La otra pregunta que viene después, es, ¿por qué? Pues, profe, porque Colombia es pues, es muy montañosa y digamos, pues las calles no son las apropiadas para que el vehículo se pueda manejar. No, digamos que la carretera sí lo permite y todo, pero difícilmente ustedes van a ver ese Twizy rodando por las carreteras de Colombia. Es más, los van a ver principalmente o en Medellín o en Bogotá, que creo que son los dos únicos que tienen una cosa muy específica que necesitan estos carros. Bueno, son caros, estos carros son más caros. ¿Cómo? Listo, electricidad. ¿Qué es lo que pasa en carretera? Se quedan sin energía. Colombia no tiene, en Europa ya hay una, en Europa y en algunas partes de Estados Unidos, ya hay una muy buena infraestructura para carros eléctricos. ¿Eso qué significa? Los mismos lugares donde habían bombas de gasolina, los están transformando para sitios de carga de carros. O sea, no es lo mismo, imagínese usted cargar un carro de estos en su casa, con el enchufe de su casa. Pues le va a salir como un poquito caro el recibo de la luz, aunque si usted compra un carro de estos es porque tiene para pagar 1000 recibos de la luz, pero bueno, el hecho es que le va a aumentar un poco su cuota, ¿sí? Pero si usted va en carretera, necesita sitios específicos donde cargar su carro, entonces cargarlo. Entonces, así como este, miren esto, así, tal cual. Sale el cablecito, se carga. Entonces, en Europa y en Estados Unidos, miren esto, acá está. Miren, hay estaciones de carga. ¿Sí? Colombia no tiene eso. La Colombia no tiene nada. Y esto sale muy barato. O sea, sale muchísimo más barato que la gasolina y le dura mucho. O sea, la batería le puede durar varios kilómetros. Y vuelve y tanquea y esa energía eléctrica sale muy barata. O sea, ya después va a salir un poco más rentable eh, y más barato para la mayoría de personas. O sea, tener un acceso. Lo difícil es comprar el carro, porque estos carros sí son muy, su costo es muy elevado. Ahora, esto soluciona un problema. Estos carros solucionan un problema. Y es el problema de la gasolina, no el petróleo, de la gasolina. Porque muchas partes de las que está hecha están hechas con petróleo. Muchas partes de lo que está hecho están hechas de petróleo. Pero sí soluciona, digamos, el problema del consumo de gasolina. Ya se puede, digamos, que moderar un poco el gasto. Digamos, hay un problema mucho más grave, por ejemplo. Si yo dijera, ¿cómo podría reemplazar yo el diésel de los aviones? ¿Será que se puede? ¿Será que no? No, pero pues tocaría con una tecnología demasiado avanzada. Pero entonces sí se podría. Sí, pero con una tecnología ya. Ahora, ¿y por qué no se podría? Porque los aviones son muy grandes y necesitan de mucha energía, creo. Profe, consumen más que un carro común. Eh, claro, va a consumir mucho combustible, pero entonces tocaría buscar una fuente de energía que sea igual de potente a la energía que presenta la gasolina. ¿Sí? Profe, y esa energía puede ser, no sé, la energía eléctrica, porque como en este ejemplo del carro que antes usaba gasolina, pues ahora utiliza energía eléctrica, ¿también se podría hacer con los aviones?
Sería mucho más difícil. Lo que pasa es que la energía eléctrica, por ejemplo, acá en Bogotá, se intentó cambiar los alimentadores en algunas zonas de Bogotá por automóviles, por buses eléctricos. ¿Sí? Y esos buses eléctricos, por ejemplo, en las zonas montañosas de Bogotá, ¿cierto? Como en Ciudad Bolívar, en algunas partes de Usme, en San Cristóbal, que son como barrios que están sobre una montaña. Estos alimentadores eléctricos se quedan sin potencia y se quedan ahí varados, porque no tiene la misma potencia. Podría, sí, pero necesitaría una batería mucho más grande, que también implicaría un gasto, es muy costoso, pero vale la pena pensar. ¿No? Por ejemplo, yo pienso cómo los aviones, si algún avión puede generar eso, pues lo primero que tengo que hacer. ¿Qué creen ustedes? La pregunta es, ¿será que los aviones pueden cambiar su combustible para ser eléctricos? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Al igual que cuando tengo una duda. Cuando tengo una duda, ¿qué es lo primero que hago? Consulto. Lo que pasa es que investigar ya va a un nivel mucho más allá. ¿Sí? Investigar es una cuestión mucho más profunda. Entonces, aviones eléctricos. Miremos a ver si hay. Listo, miremos acá. Listo. La aeronave eléctrica es un avión que funciona con motores eléctricos en vez de motores de combustión. O sea, cambian la gasolina, ¿cierto? Por motores eléctricos. Ahí está. Y miren cómo son este tipo de aviones. ¿Listo? Profe, pero ya existe. Sí. O Míralos. Acá es dice, que no me había cargado la imagen. actualmente, vea lo que dice acá, actualmente los aviones eléctricos son en su mayoría experimentales. Los modelos eléctricos de aeronaves han volado desde la década de 1970. O sea, no es algo nuevo, no es nuevo, pero está en experimentación todavía. Ahora, digamos, por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, ¿por qué aún no tenemos aviones eléctricos? ¿Por qué creen ustedes? O sea, hay muchas razones, pero principalmente, ¿cuál cree? Profe, que pueden ser peligrosos. Bueno, dicen que porque pueden ser peligrosos, será que pueden perder energía, aunque yo creo que si se investiga a profundidad, esto es investigación, para mejorar y producir nuevos conocimientos, se puede mejorar eh, la producción de estos aviones. Porque sería muy costoso. Primero eso, y segundo, hay una industria ya establecida, imagínense la cantidad de combustible que tiene un avión. Entonces hay muchas industrias del petróleo que no les conviene que se pierda ese negocio, un negocio. Pues muchas industrias, muchas refinerías de petróleo que sacan este combustible, pues no les conviene que se pierda ese negocio porque es muy rentable. O sea, ¿cuánta gasolina no consume un avión? ¿Cuánta gasolina no, cuánto diésel o ACPM no consume un avión? Un gran, Profe, un gran negocio. Miren, acá sale cómo tiene varios tipos de baterías, ¿cierto? Ubicadas en varias zonas para que puedan lograr la turbulencia, la potencia, perdón. ¿Listo? Oiga, vea, este avión lo hizo Airbus, Siemens y Rolls-Royce. Airbus. Listo. Entonces, es muy complejo eh, pensarlo, por eso es que tiene que ir pensando. O sea, solo tampoco es que se maten en esa tarea, sino en pensar en alternativas. ¿Cómo yo puedo solucionar cosas? Bueno, ahí vamos ahí. Acá, ¿cómo? Los imanes de metal. Mira acá. A ver, ¿qué metal tiene?
Mm, Profe, para nuestra tarea de la exposición podemos escoger el tema de los carros y la solución. Que si para la tarea de la pregunta podemos escoger lo de los carros eléctricos y la solución que dio. pues si quieres utilizar elementos de los que yo he dado, puedes usarlos, pero pues si sacas los tuyos mejor. Ah, Esta ok. noticia acá, Tomás. Un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas. Bueno, esto es importante. Por ejemplo, las propiedades magnéticas, dice acá, magnetita. La magnetita es un mineral muy importante, características magnéticas, que lo tiene, por ejemplo, las aves. Las aves migratorias tienen magnetita en su cabecita. ¿Sí sabías de eso o no? No, No, profe. Cuando se dan las estaciones, en los países que tienen estaciones, Colombia no tiene estaciones, están en trópicos. O sea, Colombia lo que tiene es una época. Eso es lo que tiene Colombia. Y los países que estamos en la zona tropical. Tenemos épocas de lluvia, épocas de sequía. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Aunque si estamos en Bogotá, todo puede pasar en un día. No sé, seguramente ahorita el profe Miguel son las 3 de la tarde, va a subir a su moto y ahí empieza a llover. Cuando él sube a la moto, el resto del día hace sol. Entonces, ese cambio en los países que tienen estaciones, chicos, nos volvemos a conectar, que se va a cortar. Que se da en las zonas donde tienen estaciones es gracias al campo electromagnético o al polo electromagnético que tiene dentro el planeta. A medida que hace la traslación alrededor del Sol, va girando. Y entonces queda un polo frente al Sol y otro escondido y viceversa. Cuando queda frente al Sol llamamos verano y el otro estará en invierno. Entonces las aves tienen esa magnetita que les funciona como una brújula. Y a medida que va cambiando el polo magnético, ellas van viajando con ese polo magnético, por eso migran. Es una adaptación muy interesante. Y bueno, no solo las aves, sino los animales que tienen migración. Entonces, los imanes van a funcionar parecidos también. Tienen magnetismo. Están creados principalmente por metales, ¿cierto?